Entonces, la idea de la panspermia es que la vida puede viajar a través del espacio de manera natural, como semillas que son esparcidas por el universo. Se ha debatido durante siglos, pero no teníamos pruebas hasta hace poco. Ahora, con nuevos descubrimientos e investigaciones, lo estamos tomando en serio. Antes, la gente pensaba que era imposible para los seres vivos sobrevivir al ser lanzados desde un planeta, viajar por el espacio y aterrizar en otro, pero resulta que los microorganismos pueden soportarlo. Científicos se interesaron nuevamente en esto en los años 70 cuando encontraron rocas de Marte aquí en la Tierra que demostraron que es posible que las rocas viajen entre planetas en nuestro sistema solar. Descubrieron algunas maneras en que los materiales pueden ser enviados al espacio y sobrevivir al viaje, así que sí, la panspermia podría ser algo real después de todo. Básicamente, los científicos se preguntaban si los seres vivos podrían haber viajado entre planetas en nuestro sistema solar. Pero para que eso suceda, los microorganismos tendrían que sobrevivir a ser lanzados desde un planeta, viajar por el espacio y luego aterrizar en otro mundo. Los científicos han realizado una serie de experimentos para tratar de simular todas esas condiciones extremas. Descubrieron que las esporas pueden sobrevivir a cada tipo de estrés de manera individual e incluso estreses combinados que pueden ser simulados en el laboratorio. Por ejemplo, los microbios podrían sobrevivir absolutamente al viaje desde Marte a la Tierra o a cualquier otro planeta habitable en nuestro sistema solar. Y escucha esto, no son solo Marte y la Tierra los que podrían estar intercambiando gérmenes. Hay lunas increíbles alrededor de Júpiter y Saturno que también podrían ser habitables como Io, Europa, Ganímedes, Calisto, Titán y Encélado. Además, los microbios pueden sobrevivir en el espacio durante años con solo un poco de protección UV. Es como si pudieran ser superhéroes espaciales con un toque de protector solar. Y si están protegidos por 2 metros de meteorito, podrían vivir allí arriba durante 25 millones de años. Eso es más tiempo del que la mayoría de los matrimonios duran. Pero espera, se pone más loco. Los científicos encontraron microbios en la Tierra que volvieron a la vida después de 250 millones de años. Es como encontrar un fósil y que de repente salte y diga ¡sorpresa! Todos estos descubrimientos han cambiado las reglas del juego en cuanto a encontrar vida en otros planetas. Solíamos pensar que la vida solo podía existir en mundos cómodos similares a la Tierra, pero ahora sabemos que los entornos extremos también son válidos. Y con nuestro conocimiento mejorado de estos ambientes, hemos podido desarrollar la astrobiología, que se enfoca en estudiar el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Marte es uno de los lugares más prometedores para buscar vida. Hemos encontrado evidencia de que solía tener un ambiente similar al de la Tierra, lo que significa que la vida podría haber prosperado allí. Y escucha esto, los científicos hallaron pequeñas cantidades de metano en la atmósfera marciana que podrían ser producidas por organismos vivos. Además, recientemente descubrieron lagos de agua líquida subterráneos en Marte, así que tal vez haya algunos microbios marcianos por ahí. Europa es otro prospecto emocionante. Tiene un océano subterráneo que podría albergar vida similar a las ventilas hidrotermales de las profundidades oceánicas de la Tierra o al lago Vostok en la Antártida. Y Encélado tiene ventilas hidrotermales en su subsuelo marino y chorros de agua a alta velocidad y partículas ricas en compuestos orgánicos que brotan de su región sur. Entonces, ¿quién sabe qué tipo de criaturas alienígenas se esconden allá afuera? En resumen, el espacio es salvaje y está lleno de sorpresas. ¿Quién sabe qué cosas locas encontraremos después? Sí, esa larga explicación se refería a la panspermia, pero definitivamente no es la única teoría sobre los orígenes de la vida en el espacio. Existe la teoría de la panspermia, pero también está la panspermia dirigida. Esta teoría es un poco loca, sin embargo. Sugiere que la vida en la Tierra fue sembrada deliberadamente por una civilización extraterrestre avanzada. Esta idea se basa en la suposición de que la vida es rara en el universo y que es poco probable que haya surgido por sí sola en la Tierra. La panspermia dirigida es básicamente la idea de que seres de otros planetas enviaron intencionalmente vida a la Tierra. Y no estoy bromeando. Algunas personas piensan que seres extraterrestres podrían haber enviado a propósito microorganismos o incluso organismos completos a nuestro planeta para iniciar la vida aquí. La idea es que esos tipos podrían haber querido dispersar la vida por todo el universo y la Tierra fue solo una de sus paradas. Es como una especie de jardinería intergaláctica. Plantaron las semillas de la vida y dejaron que crecieran. Ahora, esta teoría puede parecer un poco descabellada, pero algunos científicos realmente la toman en serio.
Ellos argumentan que es posible que la vida en la Tierra sea demasiado compleja como para haberse formado de manera aleatoria por sí sola, y que una fuerza externa tuvo que haber desempeñado un papel. Personalmente prefiero la teoría clásica de la panspermia sobre esta. Existe otra teoría llamada evolución química, la cual sugiere que la vida en la Tierra se originó a partir de moléculas orgánicas simples que se formaron de manera espontánea en la atmósfera primitiva de la Tierra o en el espacio. Estas moléculas luego se combinaron y evolucionaron en estructuras más complejas, lo que eventualmente llevó a la formación de organismos vivos. Las condiciones en la Tierra primitiva eran diferentes de lo que vemos hoy en día. La atmósfera estaba compuesta principalmente por gases como metano, amoníaco y dióxido de carbono, y no había oxígeno. Estas condiciones eran propicias para la formación de moléculas orgánicas. Uno de los experimentos más famosos que apoyó la teoría de la evolución química fue el de Miller-Urey en 1952. En este experimento, Stanley Miller y Harold Urey simularon la atmósfera primitiva de la Tierra en un laboratorio y produjeron aminoácidos, lo cual son los compuestos básicos de las proteínas. Esto demostró que las moléculas orgánicas podían formarse a partir de compuestos inorgánicos simples bajo condiciones similares a las que se encontraban en la Tierra primitiva. Con el tiempo, estas moléculas orgánicas simples se combinaron y evolucionaron en estructuras más complejas, lo que eventualmente condujo a la formación de organismos vivos. Se cree que este proceso tomó millones de años e implicó muchos pasos intermedios. Aunque la evolución química sigue siendo una teoría y aún existen muchas preguntas por responder sobre los organismos de la vida, ofrece una explicación plausible de cómo la vida podría haber surgido a partir de materia inerte. Hey, ¿listo para la próxima teoría? Conoce la teoría de las chimeneas hidrotermales. Esta sugiere que la vida en la Tierra se originó cerca de las chimeneas hidrotermales en el fondo del océano. Estas proporcionan un entorno único donde los químicos y los minerales se mezclan con agua caliente, lo que crea condiciones que podrían haber apoyado la formación de moléculas orgánicas y la evolución de la vida. Esta teoría es otra idea sobre cómo pudo haber comenzado la vida en la Tierra. Básicamente sugiere que en las profundidades del océano hay respiraderos calientes donde sale agua calentada por el núcleo de la Tierra. Estos están llenos de minerales y químicos que podrían haber proporcionado las condiciones perfectas para que la vida comenzara. Los científicos piensan que los primeros organismos vivos podrían haber comenzado alrededor de estas chimeneas, que podrían haber usado los químicos y minerales allí presentes para crear energía. Con el tiempo estos evolucionaron y se esparcieron a otras partes del océano. La teoría de las chimeneas hidrotermales sigue siendo estudiada y discutida, pero es una idea emocionante que podría ayudarnos a entender cómo comenzó la vida en nuestro planeta. La última, pero no por eso menos importante, la hipótesis del mundo de ARN. Esta teoría sugiere que el ARN, también conocido como ácido ribonucleico, fue la primera molécula autorreplicante que condujo a la evolución de la vida en la Tierra. El ARN es capaz de almacenar información genética y de catalizar reacciones químicas, lo que lo convierte en un posible precursor del ADN y las proteínas. Básicamente, el nombre de esta hipótesis es una manera elegante de decir que la vida en la Tierra podría haber comenzado como una molécula llamada ARN. El ARN es como un primo del ADN, que es lo que compone nuestros genes. Los científicos piensan que podría haber sido la primera molécula capaz de duplicarse a sí misma, lo cual es parte clave de cómo funciona la vida. La idea es que en los primeros días de la Tierra había todos estos químicos y materiales que flotaban alrededor, y de alguna manera estos se combinaron para formar ARN. Luego, como el ARN podía hacer copias de sí mismo, comenzó a expandirse y evolucionar hacia formas de vida más complejas. Aún es solo una teoría, pero es bastante interesante. Y quién sabe, tal vez descubramos algún día que así fue como llegamos todos aquí. Es muy probable que para el año 2035 encontremos vida más allá de la Tierra, y no hay necesidad de viajar a una galaxia muy lejana. Nuestra Vía Láctea está llena de entornos totalmente adecuados. Sin embargo, no te emociones demasiado, estamos hablando de microbios o marcadores químicos, no de humanoides verdes al estilo de Hollywood. Aún así, cuando finalmente encontremos rastros de vida, la manera en que vemos nuestro lugar en el universo cambiará por completo. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió algo increíble. Casi todas las estrellas tienen planetas y muchos de estos podrían ser habitables. Los planetas rocosos como la Tierra y Marte son incluso más comunes en nuestra galaxia que los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter. Además, ya sabemos que nuestra galaxia es muy rica en agua.
Hay agua en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, en los discos de escombros alrededor de otras estrellas, en los cometas, simplemente en todas partes. Lo verdaderamente difícil, sin embargo, es encontrar la vida misma. Idealmente, para descubrirla, necesitamos aterrizar en cada uno de los planetas existentes y revisar debajo de cada roca. Literalmente. Pero gracias a las investigaciones más recientes, al menos podemos reducir la búsqueda a los mundos potencialmente habitables. El telescopio espacial James Webb, un telescopio superpoderoso que fue lanzado al espacio en 2021, está investigando esto. Revisa las atmósferas de supertierras cercanas, planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. Busca gases relacionados con la vida, químicos que solo pueden ser producidos por los seres vivos. Y ya se han encontrado algunas pistas. Por ejemplo, se han detectado señales de tal químico en un planeta llamado K218b. Este planeta está a 120 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en una escala espacial. Está en la zona Ricitos de Oro, una región alrededor de la estrella donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida. Orbita una estrella enana roja, el tipo más pequeño de estrella que existe. Estas son un poco menos brillantes que nuestro Sol. Tomará aproximadamente un año verificar si estos indicios de vida son reales. Si lo son, significaría que la vida es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Pero incluso si no lo son, hay 10 planetas más tipo Ricitos de Oro en la lista para estudiar. El telescopio espacial James Webb es una herramienta muy interesante, pero tiene sus límites. No puede detectar planetas pequeños, similares a la Tierra, debido a su tamaño. Para solucionar esto, la NASA planea lanzar otra herramienta, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio. Este será aún mejor para detectar tales planetas y químicos relacionados con la vida. Además, contamos con el proyecto SETI. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este proyecto ha estado en búsqueda de criaturas extraterrestres desde la década de los 80. También se cree que encontraremos señales de vida en los próximos 10 años. No hace mucho tiempo se inició un proyecto súper grande e impresionante. Se llama COSMIC y utiliza un conjunto de radiotelescopios en Nuevo México. Puede que los hayas visto en la película Contacto. COSMIC permite que los científicos escuchen de forma simultánea a cientos de miles y potencialmente millones de sistemas estelares. Los telescopios exploran el cielo y revisan los datos en tiempo real. Si hay señales interesantes, los científicos pueden verificarlas de inmediato en lugar de esperar semanas o incluso meses. Las señales en sí suelen ser muy repentinas y breves, pero COSMIC puede detectar incluso las más cortas que duran nanosegundos. COSMIC también puede ayudar con otras investigaciones, como el estudio de misteriosas y no explicadas ráfagas rápidas de radio o incluso la materia oscura. Esta es la herramienta más grande y poderosa para buscar vida extraterrestre que hemos creado hasta ahora. Pero no es suficiente con solo escuchar. ¿Por qué no nos comunicamos nosotros mismos? La NASA ha enviado algunas señales al espacio profundo. En el 2002, su red del espacio profundo envió una señal al satélite Pioneer 10, pero hubo un obstáculo en el camino. Una estrella enana blanca a 27 años luz de la Tierra. Si hay un planeta alrededor de esta estrella, quizá la señal también le haya llegado. Si hay alguna especie inteligente allí, podríamos recibir una respuesta para el año 2029. La red del espacio profundo sigue enviando poderosas transmisiones al espacio. Estas señales se encontrarán con 222 estrellas en los próximos 3 siglos. Tal vez algún día recibamos una respuesta desde algún lugar lejano. Pero, ¿por qué aún no hemos recibido respuesta? Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo, cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. Si solo el 1% de estas estrellas tuvieran un planeta, eso todavía serían 200 quintillones de planetas posibles. Y podemos afinar aún más. Si la probabilidad de que tengan vida es de 1 en 1 billón, eso todavía nos dejaría unos cientos de miles de planetas. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esta es una pregunta famosa conocida como la paradoja de Fermi. La primera posibilidad no es tan aterradora. Es posible que el universo esté lleno de vida, pero que esta vida no sea inteligente en nuestro sentido tradicional. Algunos planetas podrían tener microbios, aves o dinosaurios espaciales. Esta es la llamada teoría del gran filtro. Sugiere que existen ciertos filtros que la vida tiene que superar para volverse inteligente.
y quizá otras especies simplemente aún no las han pasado. Piénsalo, la vida en la Tierra comenzó en el océano, luego se arrastró hacia la Tierra, se diversificó en muchas formas, se extinguió en eventos masivos 5 veces, evolucionó de nuevo y finalmente condujo a los humanos. Construimos sociedades, desarrollamos la atención sanitaria y solo entonces comenzamos a buscar otras vidas. Hay otra idea denominada teoría del cuello de botella de Gaia que sugiere básicamente lo mismo. Aunque no podría ser demasiado difícil que la vida básica comience, es increíblemente difícil que esa vida sobreviva y prospere a lo largo de periodos prolongados. Venus podría haber tenido océanos y condiciones similares a las de la Tierra también, pero algo salió mal. Sus océanos se evaporaron debido a un efecto invernadero descontrolado. Ahora está estéril. Marte también tuvo agua líquida en su superficie alguna vez, y tanto la Luna como Mercurio tuvieron atmósferas densas durante un corto periodo. Mientras tanto, la Tierra ha tenido agua líquida en su superficie durante casi toda su existencia. Es extremadamente raro y notable que un planeta mantenga temperaturas de 0 a 100 grados Celsius durante millones de años. Quizás sea un error buscar vida inteligente, en especial aquella que utiliza la misma tecnología que nosotros. Después de todo, evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Ahí es donde entra en juego la llamada ecuación de Drake. Es una fórmula que nos da la oportunidad de calcular el potencial de que la vida se vuelva inteligente en un planeta. Para calcular el resultado necesitamos conocer varias variables: cuántas estrellas hay, cuántas de ellas tienen planetas, la probabilidad de que estos otros planetas alberguen vida, y así sucesivamente. Por desgracia, aún no conocemos estos números y el resultado podría ser insignificante, pero supongamos que existe al menos una especie inteligente más. ¿Por qué aún no nos hemos encontrado con ella? Puede haber muchas razones. Tal vez no piensan que somos lo suficientemente interesantes, o tal vez el problema somos nosotros. Quizás seguimos sin detectar sus señales, o tal vez nos hemos perdido de toda una especie en sí. El universo es increíblemente enorme y antiguo. Tiene más de 14.000 millones de años. Si comprimimos toda la historia evolutiva de la Tierra en un día de 24 horas, la vida comienza a las 4 de la mañana. Los dinosaurios se extinguen a las 11:40 de la noche. Las criaturas similares a los humanos aparecen 2 minutos antes de la medianoche. En esta analogía, los humanos han existido apenas 77 segundos, y nuestra tecnología capaz de detectar vida extraterrestre es aún más reciente, de algo menos de un segundo. Con distancias tan vastas y lapsos tan extensos, las probabilidades de que existamos al mismo tiempo que otras civilizaciones son escasas. Si su civilización duró solo unos cuantos milenios, podríamos perderla completamente. Pero eso no significa que debamos abandonar nuestra búsqueda. Los científicos estaban preocupados porque las señales de radio de la Tierra se habían atenuado con el tiempo. Sin embargo, un estudio reciente demostró que en realidad es todo lo contrario. La cantidad de nuestros satélites sigue aumentando, y esto hace que nuestro planeta sea más detectable. Para finales de la década, podríamos tener 100.000 satélites, lo que haría que la Tierra sea increíblemente brillante en el espectro de radio. Si hay una civilización avanzada allá afuera, podrá detectarnos fácilmente incluso desde distancias muy lejanas. Los astrónomos se sienten muy optimistas al respecto. Hay una alta probabilidad de que encuentren criaturas extraterrestres mientras tú y yo aún estamos aquí. El 30 de octubre de 1759, los habitantes de Oriente Medio se despertaron bruscamente por un terremoto. Aparecieron grietas en las paredes de sus casas. Los techos comenzaron a derrumbarse. La gente salió corriendo y se reunió en áreas abiertas, pero debido a las fuertes sacudidas seguían perdiendo el equilibrio y cayendo. Un mes después hubo otro terremoto, pero resultó ser aún más fuerte. Los árboles se partieron, las casas se derrumbaron, aparecieron profundas grietas en el suelo. El desastre duró 2 minutos. Los oasis, las carreteras y las ciudades fueron destruidos. Increíblemente, los edificios antiguos de Baalbek resistieron los terremotos. Algunos historiadores afirman que este majestuoso y misterioso lugar fue construido durante el Imperio Romano, pero muchos investigadores no están de acuerdo. Sea cual sea la verdad, la ciudad es uno de los principales fenómenos arqueológicos de la humanidad. El edificio más asombroso de Baalbek es el Templo de Júpiter.
Los habitantes del Imperio Romano creían que Júpiter tenía poder sobre los rayos y los truenos. El edificio parecía una plataforma con 54 columnas. Un techo macizo descansaba sobre estas columnas. Hoy en día solo puedes ver 6 columnas de 2 metros de alto. Cada una de ellas consta de 3 secciones y se asemeja a un lápiz. Los núcleos de estos lápices estaban hechos de plomo. Esto hizo que las columnas fueran excepcionalmente fuertes. Cada uno de estos trozos de piedra pesaba unas increíbles 80 toneladas. Ese es el peso de 35 SUV Ford Explorer. Mira, este es el bloque más grande de la Gran Pirámide de Giza, pero comparado con los bloques de Baalbek ni siquiera se le acerca. Se conservó la base debajo del templo de Júpiter. Así es como los especialistas descubrieron que consistía en unas 25 piedras monolíticas que pesaban 450 toneladas cada una. Significa que los bloques de Baalbek pesan casi 4 veces más que los bloques de Egipto. Hay 3 bloques de piedra caliza más grandes en la base, pesan 800 toneladas cada uno. Esto es más del doble del peso de un avión Boeing 747. Los constructores antiguos debieron haber tenido dificultades para tallar gigantes como estos en un trozo de piedra, y después de eso también tuvieron que llevarlos al sitio de construcción y levantarlos a una altura significativa. Repetir esta logística probablemente resultaría una pesadilla para los constructores actuales. Para hacer esta cantidad de trabajo necesitarían equipos modernos, pero los constructores de Baalbek no tenían camiones, grúas con sierras circulares ni electricidad. ¿Cómo se las arreglaron los constructores del pasado para hacer esto? Los científicos tienen una teoría que incluye cuerdas, cabestrantes y sistemas de palanca. Naturalmente, los científicos del pasado hicieron todos los dispositivos de madera a unos 900 metros de distancia de las ruinas del complejo del templo. Hay una cantera. Los arqueólogos suponen que ahí es donde se sacaron las piedras para la construcción. Ahí encontraron un bloque de piedra caliza. Parecía demasiado grande incluso para este increíble lugar. El monolito recibió el nombre de Piedra del Sur. Tenía 20 metros de largo y 4 metros de ancho. Los antiguos constructores no tuvieron tiempo de separarlo completamente de su roca madre. Un grupo de científicos de Austria estimó que este trozo de piedra caliza pesaba más de 1000 toneladas. Eso es como 3 aviones Boeing o 160 elefantes africanos. Había otra sorpresa esperando a los arqueólogos cerca de la Piedra del Sur. Fue un segundo monolito que pesa más de 1200 toneladas, pero los antiguos constructores no se detuvieron en eso, continuaron trabajando. En 2014, en la misma cantera, arqueólogos alemanes desenterraron un bloque que pesaba 1650 toneladas. Nadie ha descubierto todavía por qué la gente del pasado necesitaba un pedazo de piedra que pesaba tanto como 125 autobuses escolares. Tampoco está claro cómo iban a mover a este gigante y por qué no terminaron el trabajo. En cualquier caso, este tercer monolito es la pieza de piedra procesada más grande de la historia de la humanidad. Hay más preguntas que respuestas. Algunos investigadores creen que las personas del pasado tenían equipos de alta tecnología. Otros no lo creen, pero están ansiosos por comprender cómo los constructores lograron mover esas piedras. Hay una gran cantidad de edificios y artefactos antiguos en el planeta. Muchos de ellos hacen que los investigadores se rasquen la cabeza. Cerca de la pirámide de Djoser, en Egipto, los arqueólogos han encontrado una red de túneles. Este lugar se llama Serapeum. Contiene 24 sarcófagos que pesan entre 70 y 100 toneladas. Las cajas gigantes están talladas en una sola pieza de granito y cubiertas con pesadas tapas. Los sarcófagos son perfectamente simétricos. Al tacto, sus paredes son tan lisas como el cristal. Incluso con el nivel actual de tecnología, esto es muy difícil de hacer, pero los antiguos egipcios lograron esta hazaña. La copa Licurgo es un artefacto invaluable y un ejemplo de nanotecnología antigua. Está hecho de vidrio que puede cambiar de color. Si colocas una fuente de luz frente a la taza, se vuelve verde. Si la luz está detrás de la copa, se vuelve rojo oscuro. En este caso, la figura del rey griego Licurgo se vuelve violeta pálido. Los científicos entendieron cómo funcionaba este cambio de color solo a fines del siglo XX. A través de microscopios vieron nanopartículas de plata, oro y cobre. Se habían agregado a la matriz de vidrio. Gracias a esto se puede observar un cambio de color llamado dicroísmo.
Curiosamente, el oro y la plata se convirtieron en un polvo fino. Es casi imposible hacer esto por accidente. Lo más probable es que antiguos expertos supieran con certeza lo que estaban haciendo. Bolivia tiene un lugar curioso llamado Pumapunku. Parece como si un antiguo gigante jugara ahí con un enorme juego de construcción y después del juego se olvidara de volver a poner las piezas en la caja. Pero sabemos que no existen los gigantes y los enormes bloques de piedra fueron tallados por antiguos constructores hace más de 1500 años. Algunas de las rocas pesan 100 toneladas. Los bloques se llevaron a una altitud de casi 4000 metros sobre el nivel del mar desde la cantera a 97 kilómetros de distancia del sitio de construcción. No hay bosque en esa zona. Esto significa que los constructores no pudieron usar árboles para hacer rodillos de madera. El monumento pertenece a la civilización inca. Los científicos están seguros de que no sabían nada sobre la rueda. En 1992, los habitantes de un pueblo chino decidieron drenar un estanque. Sus antepasados lo habían estado usando para lavar ropa y pescar durante cientos de años. Estuvieron bombeando el agua durante 17 días. En el fondo del embalse hicieron un descubrimiento inesperado. Los aldeanos vieron una entrada a una cueva que descendía a una profundidad de 30 metros. El increíble hallazgo se llamó Cuevas Longyu. Constructores desconocidos excavaron 30.000 metros cuadrados de galerías. Hay habitaciones separadas, puentes, piscinas y columnas que sostienen el techo. Las paredes de la cueva están cubiertas con extrañas líneas y patrones tallados. Los científicos no han encontrado ninguna información sobre quiénes construyeron las cuevas y por qué lo hicieron. La tecnología de la construcción también sigue siendo un misterio. Antonio Stradivari vivió en Italia en el siglo XVIII. Creó instrumentos musicales. Más de 600 de sus obras han sobrevivido hasta nuestros días. 500 de ellas son violines. Uno de los instrumentos se vendió en una subasta por $16 millones. Los violines de este maestro suenan claros y profundos. Los investigadores no pueden entender por qué los instrumentos de Stradivarius producen sonidos tan únicos. Quizás se trate del barniz que el maestro usó para cubrir los violines. La respuesta también puede estar en la madera de la que están hechos los instrumentos. En aquellos días, Europa tenía un clima frío. Debido a esto, la madera se volvió más densa y los instrumentos hechos con ella sonaban especialmente agradable al oído. En la ciudad india de Delhi hay un poste de 7 metros de altura, pesa 6,5 toneladas y está hecho en un 98% de hierro forjado. El pilar de 1600 años no tiene signos de oxidación o deterioro. Los científicos creen que el monumento está muy bien conservado gracias al clima seco y la composición química del metal. Podría ser resistente a la corrosión y aún así, los investigadores no saben cómo los herreros lograron hacer un pilar de hierro que no se oxida. Parece una hazaña difícil incluso para los metalúrgicos modernos. La roca Al-Nazla está dividida en dos partes por una abertura perfectamente recta. Cada roca se encuentra sobre un pequeño pedestal. Algunas personas creen que esta es la evidencia de tecnología láser antigua, pero los geólogos creen que la división ocurrió debido al movimiento del suelo o a las vibraciones naturales que ocurrieron debajo de la roca. Este proceso provocó la aparición de la grieta. Se había ido profundizando durante miles de años y gradualmente el monumento natural tomó la forma que se puede ver hoy. ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3.000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo.
Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda. El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de oparts, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odet con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D.
Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con dos lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. En junio de 1936, una pareja caminaba por Red Creek en Texas cuando se toparon con algo llamativo. Era un pedazo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Aproximadamente 10 años después, su curioso hijo decidió romper la roca para ver qué había dentro. Y vio un martillo que parecía sorprendentemente moderno. Entonces, un entusiasta de los hallazgos únicos decidió que la roca que envolvía el martillo era del período Cretácico. Esto significaría que alguien dejó caer un martillo del siglo XIX mientras los dinosaurios como el Triceratops aún vagaban por la Tierra. Entonces, si este martillo realmente fuera del período Cretácico, toda la teoría de la evolución estaría equivocada. Y si el martillo fuera moderno, significaría que la formación rocosa del Cretácico de la que provenía era mucho más joven de lo que pensábamos. Pero la respuesta real fue mucho más sencilla. El martillo era moderno, y los procesos geológicos lo habían encajado en la roca. Los minerales pueden endurecerse alrededor de un objeto en un tiempo relativamente corto. Entonces, es probable que el martillo se le haya caído a un minero hace aproximadamente un siglo y la roca se cerró alrededor de él después. Y no, tampoco era un candelabro de la era victoriana. Los antiguos textos indios mencionan carros bellamente decorados o incluso palacios enteros llamados vimanas que podían despegar y, en cuestión de segundos, volar tan lejos como al espacio. Algunos creen que estos vimanas solo existían en la mitología india, pero también es posible que estuvieran basados en una tecnología real que se ha perdido a lo largo de los siglos. Según los Vedas, textos religiosos antiguos de la India, existía el elefante vimana con varios motores y muchos otros tipos nombrados en honor a animales y aves. Había uno para viajar localmente, uno para visitar diferentes países y otro para ir a la Luna y a varios planetas. Podían alcanzar gran velocidad. Un vimana tenía el superpoder de la invisibilidad.
Otro tenía forma de esfera y fue construido sobre los vientos producidos por Mercurio. Se decía que este vimana generaba un rayo enorme como el sol y producía un ruido como el trueno de la tormenta. Todos los vimanas eran irrompibles y perfectos para ataques contra los enemigos. Para operar un vimana, tenías que saber muchas cosas, como los pilotos de aviones actuales. En total son 32 secretos, que abarcan la estructura de la aeronave y los secretos del despegue y las maniobras sin estrellarse. También se esperaba que el piloto supiera cómo ser visto y no visto, cómo ocultarse, cómo ser rápido, cómo gestionar contracciones y expansiones y muchos otros trucos. Para esconder la máquina voladora de los enemigos, se instruía al piloto para que se moviera a la octava capa atmosférica sobre la Tierra y usara el poder de los rayos solares oscuros. Esta instrucción podría sonar un poco extraña, pero había otras, más realistas, que todavía tienen sentido en la aeronáutica moderna. Existen secciones de textos antiguos sobre los vimanas que se centran en detalles como rutas de vuelo, entrenamiento, navegación e incluso ropa adecuada para los pilotos y comida recomendada para vuelos largos. También había muchos detalles técnicos sobre el uso de metales que absorbieran calor y los puntos de fusión. Los defensores de la teoría de que los vimanas eran más que mitos están seguros de que los antiguos indios no entrarían en todos estos detalles solo para contar una historia bonita. Así que los palacios voladores podrían haber sido reales y muy adelantados a su tiempo, al igual que muchos otros grandes inventos indios. De regreso al siglo VI a.C., un médico indio llamado Sushruta básicamente escribió la guía original de medicina y cirugía. Incluso lo llamaron el padre de la cirugía por su trabajo. Sushruta detalló cientos de plantas medicinales y describió procedimientos quirúrgicos complejos. Proporcionó instrucciones para la reconstrucción de narices y trasplantes de piel de una parte del cuerpo a otra. El método original de rinoplastia, que consistía en tomar un trozo de piel de la frente para reconstruir la nariz, todavía se utiliza hoy en día. Pero en aquel entonces tenía un propósito ligeramente diferente al de sorprender a tus seguidores en las redes sociales. Esas operaciones de nariz ayudaban a las personas que perdían su nariz como castigo por delitos o en peleas. Tienes que agradecerle a un antiguo prodigio matemático indio, Aryabhata, por la invención del cero. Puede que no parezca gran cosa, pero sin él no tendríamos sistema binario ni computadoras. Antes del siglo V de la era actual, la gente solo utilizaba algún tipo de signo para indicar nada. La invención facilitó enormemente la suma, la resta y otras operaciones matemáticas. Puedes ver el cero más antiguo que existe tallado en la pared de un templo de Gwalior, India. La civilización del Valle del Indo usaba reglas en el 1500 a.C. e incluso antes. Hechas de marfil, estas reglas fueron encontradas durante excavaciones en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Eran ampliamente utilizadas en la arquitectura con notable precisión. Tenían unidades que correspondían a poco más de 3 centímetros y estaban marcadas con subdivisiones muy precisas. La siguiente invención es más un concepto que un objeto físico. La estandarización consiste en establecer reglas basadas en un grupo de personas, cosas o intereses. Una de sus aplicaciones geniales a las que todos nos hemos acostumbrado son los pesos estandarizados. Ya sea que estés usando libras o kilogramos, necesitas estas medidas universales para el peso, ¿verdad? Por esto, debemos un gran agradecimiento a los comerciantes de la civilización del Valle del Indo que vivieron hace unos 4000 años. Medían todo, desde granos de alimentos hasta lujosos bienes utilizando estos pesos estandarizados. Y sus pesos funcionaban con sistemas matemáticos decimales y binarios. No contaban con equipos de alta tecnología, pero lograban una precisión notable utilizando cálculos complejos e incluso arena. Su arte de estandarización llegó a Persia y Asia Central y se convirtió en el estándar global para la medición de pesos. Si el yoga es tu ejercicio preferido, definitivamente tienes una razón personal para apreciar a los antiguos genios indios. Hace más de 5000 años, durante el dominio de la civilización del Indo-Sarasvati en el norte de la India, el yoga se mencionó por primera vez en los Vedas. El yoga fue refinado y moldeado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una enseñanza gigantesca con más de 200 escritos sagrados dedicados a este camino para obtener la iluminación. Al comienzo de la era actual, el yoga tomó una nueva dirección gracias a un escritor hindú, Patanjali, que estableció un sistema de yoga en su texto, los Yoga Sutras.
se convirtió en un método de rejuvenecimiento total del cuerpo, una práctica que prolonga la vida con posturas que aún se realizan en el tapete hoy en día. El yoga llegó al mundo occidental recién en el siglo XIX y se popularizó rápidamente. El ajedrez, el juego favorito de los intelectuales de todos los tiempos, también es una invención india. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era un juego de estrategia de tablero que comenzó a ganar popularidad alrededor de 3000 años antes de la era actual. Esta versión india temprana del ajedrez se jugaba con 4 personas, no 2, y tenía 64 casillas. Cada jugador tenía 8 piezas, que iban desde peones hasta reyes, alfiles y caballos. Y no había un dado estándar de 6 caras. Utilizaban uno oblongo. Los jugadores que competían eran en realidad aliados y formaban 2 equipos según la dirección en la que se sentaban. El ajedrez que conocemos y amamos hoy en día fue mencionado por primera vez en la literatura antigua india en una leyenda. Decía que la esposa de un villano llamado Ravana lo había inventado para divertirlo. La palabra shampoo proviene del término hindi que significa calmar o amasar. La sustancia fue inventada en India en 1762 y se utilizaba originalmente para masajes en la cabeza, de ahí el nombre. El primer shampoo estaba compuesto por aceites y hierbas naturales. Los comerciantes británicos se enamoraron de la idea y la llevaron a Inglaterra. Pasaron años para que el aceite de masaje para la cabeza original evolucionara hasta convertirse en el shampoo tal como lo conocemos hoy en día, pero sigue siendo un invento indio. A diferencia de los antiguos griegos, que vestían pieles de animales, los indios comenzaron a cultivar algodón en los siglos V y IV antes de la era actual. Utilizaban hilos de algodón para producir telas que pronto se convirtieron en un gran éxito en el Mediterráneo y más allá. El yute y la lana también tienen sus orígenes en India. El cachemir, la más fina y exclusiva variedad de lana, en realidad proviene de la región de Cachemira en India. Los botones que están orgullosamente en tu cardigan de cachemir también tienen orígenes antiguos en India. Hace unos 5000 años, la civilización del Valle del Indo comenzó a cortar caparazones marinos en formas geométricas con pequeños agujeros. Al principio solo eran decoraciones, pero luego la gente empezó a usarlos para abrochar la ropa. Cuando piensas en los pioneros de la comunicación por radio, el nombre de Marconi suele robarse la atención. Recibió un premio Nobel de Física en 1909 por su trabajo innovador. Pero hay un héroe no reconocido en el ámbito de las ondas de radio, y su nombre es Sir Jagdish Chandra Bose. Él reveló secretos sobre las ondas de comunicación por radio allá por 1895. Lanzó una onda electromagnética a través de 23 metros en el ayuntamiento de Calcuta. Logró que atravesara paredes, que hiciera sonar una campana e incluso que detonara pólvora. Marconi se inspiró en la obra de Bose, usando su invención, el cohesor de mercurio, como base para su propio radio bidireccional. Bose no patentó su genial creación, por lo que solo recibió reconocimiento un siglo más tarde. En 1991, en algún lugar de las exuberantes selvas del centro de Vietnam, un leñador local encontró un misterioso agujero entre el follaje y los arbustos. Miró adentro y sintió un fuerte viento que le daba en la cara. Luego escuchó un extraño sonido procedente de las profundidades de la cueva y se dio cuenta de que era el de un río. El leñador no revisó la cueva, sino que decidió volver ahí con una linterna y una cuerda. Cuando regresó, no pudo encontrar a la cueva por ninguna parte. Pasó varios años buscándola. Finalmente, en la primera década del siglo XXI, el maderero consiguió localizarla de nuevo. En el 2009 llevó a los científicos al lugar. Descubrieron que la cueva llamada Son Dong es la más grande del mundo. Hay tanto espacio aquí que se oye un largo eco si se grita. El pasaje principal alcanza los 200 metros de altura. En algunos lugares, lo que supone más de la mitad de la altura del Empire State Building. La superficie de la cueva es tan grande que cabría toda una manzana de Nueva York con rascacielos de 40 pisos. Bajo las selvas de Vietnam hay un profundo laberinto subterráneo que esconde 3 de las mayores cuevas del mundo, y Son Dong es la número 1 de esta lista. El vasto espacio interior está repleto de diversas plantas, microclimas únicos y paisajes diferentes. Hay una auténtica selva que crece bajo tierra. Esto ha sido posible gracias a que el techo se ha derrumbado en algunos lugares. Eso permite que la luz del sol penetre ahí desde arriba.
Hay enormes estalactitas de 76 metros de altura en los techos y paredes, lo que supera la longitud de un Boeing de pasajeros. Estas llevan aquí entre cientos de miles y millones de años. Algunos depósitos de caliza tienen más de 450 millones de años de antigüedad. Esto significa que han existido desde mucho antes de los dinosaurios. Además de la selva, también hay muchos ríos en la cueva. Se formaron debido al agua de lluvia que bajaba por los agujeros del techo. Estos ríos son suaves y rápidos, como los toboganes de un parque acuático, pero montar en ellos no es la mejor idea, ya que pueden llevarte a uno de esos largos laberintos de los que está llena la cueva, y todavía no sabemos a dónde van. Puedes encontrarte en otra parte desconocida de la gruta. Esto es lo que ocurrió en 2018. 3 buceadores descubrieron accidentalmente nuevas zonas en Son Dong. La cueva resultó ser mucho más grande de lo que todos pensaban. Se sumergieron en uno de los lagos y alcanzaron una profundidad de 78 metros. En el fondo encontraron un túnel independiente. Los buzos bajaron ahí un sedal con un peso de plomo y descubrieron que este lugar alcanza una profundidad de 120 metros y el túnel tiene más de 1 kilómetro de largo. Aún no sabemos su tamaño exacto. Son Dong también conecta con otra cueva enorme. Hay muchas cosas que se pueden ver en Son Dong. Además de los laberintos y ríos subterráneos, se pueden encontrar amplias salas con lagos y se pueden caminar durante horas por oscuros pasillos de montaña. Este lugar es sorprendentemente bello, pero peligroso al mismo tiempo, y lo mejor es que se puede pasear por aquí. Desde el 2013 la cueva está abierta a los turistas, aunque no es un paseo fácil para tomarse unas selfies. La expedición dura varios días. Durante el primer día y medio explorarás la tercera cueva más grande del mundo y solo después llegarás a Son Dong. El camino te llevará a través de ríos, selvas densas, montañas y rocas. Podrás encontrar muchas aves exóticas, monos y otros animales. Y según mucha gente, el camino es incluso más impresionante que la propia cueva. Cuando llegues a tu destino, pasarás los siguientes días explorando Son Dong junto con otros turistas. Guías profesionales y porteadores. Dormirás en tiendas de campaña en distintos lugares de la cueva cada día. Verás unos paisajes impresionantes y, prepárate, majestuosos fósiles de 400 millones de años de antigüedad. También hay salas oscuras con lagos que son buenos para nadar. Este tipo de expediciones aventureras son más populares cada año. Las personas que han visitado la cueva la califican como el lugar más asombroso que hayan visto nunca. Otra cueva sorprendente se encuentra en Indonesia, en la isla de Flores. Es bastante pequeña, pero guarda cosas increíbles en su interior. En 2003, un grupo de científicos descubrió aquí artefactos antiguos, incluidos fósiles de herramientas primitivas, como piedras afiladas. Los científicos se dieron cuenta de que hace cientos de miles de años este lugar fue el hogar de nuestros antepasados lejanos. Luego encontraron a un esqueleto femenino muy inusual. Esa mujer solo medía 1 metro. Esta es la altura a la cintura de una persona adulta promedio, aunque esa mujer no tenía problemas con su columna vertebral ni con el desarrollo de sus huesos. Este y otros esqueletos encontrados en la cueva pertenecían a unos ancestros humanos desconocidos. Los científicos llamaron a esta especie Homo floresiensis, o simplemente Hobbit. El peso de la mujer era de entre 16 a 35 kilogramos. El análisis del cráneo y los huesos mostró que tenía unos 30 años. Los hobbits probablemente vivieron en la Tierra entre 190.000 a 50.000 años atrás. Es posible que se encontraran con los ancestros de los humanos modernos. La siguiente cueva está en Turquía. Imagina que vives en una casa vieja y decides hacer algunas reparaciones. Tiras todas las cosas viejas de las habitaciones. El último lugar por ordenar es el sótano. Apenas lo has visitado y no tienes ni idea de lo que se esconde ahí, pero es bastante espacioso. Así que decides convertirlo en un cuarto. Derribas la pared y descubres la entrada a la cueva. Se trata de un túnel que conduce al subsuelo. Atraviesas la cueva y ves a una auténtica ciudad subterránea. Esto ocurrió en Turquía en 1963. Uno de los lugareños descubrió un pasaje secreto a una ciudad perdida en su sótano. Ahí podían vivir unas 20.000 personas. Había suficiente espacio para el ganado y suministros de alimentos. No es solo un laberinto de túneles. Hay una capilla, una escuela, establos, cocinas, muros y otros signos de civilización. La ciudad se construyó en la época bizantina entre los años 780 a 1180. No es la única que hay allá
abajo y está conectada con muchos túneles y ciudades subterráneas que se extienden por varios kilómetros. Vamos a terminar nuestro viaje en la cueva más extraña y aterradora. Nos vamos al sureste de Rumania, cerca del Mar Negro. Aquí, en una amplia y desolada llanura, se puede encontrar un agujero. Se trata de un túnel que conduce a las profundidades de la Tierra. El aire dentro de la cueva tiene altos niveles de sulfuro, de hidrógeno y dióxido de carbono. En condiciones normales, el aire que respiramos contiene alrededor de un 20% de oxígeno, pero aquí solo es un 10%. No podrás respirar libremente sin un tanque de oxígeno. El agua y el aire aquí están envenenados. Casi ningún animal es capaz de vivir en estas condiciones, al menos no los animales que conocemos. Y esta cueva está llena de 48 especies de organismos vivos, 33 de los cuales son nuevas especies desconocidas. Las cosas rastreras que viven aquí pueden asustarte, sobre todo si te dan miedo los bichos. Extraños caracoles y arácnidos blancos se arrastran por las paredes. Una especie desconocida de sanguijuelas y camarones transparentes nadan en el agua. 1000 pies blancos con enormes bigotes se arrastran por el suelo. Aquí también se encuentra una especie desconocida de escorpión con un cuerpo blanco transparente que no se parece a ningún otro tipo de escorpión. Aquí no hay nada que se parezca a los animales ordinarios. Todas las criaturas de la cueva son blancas o transparentes. No tienen ojos, pero tienen largas patas y bigotes, antenas que les ayudan a navegar en el espacio. Las plantas no pueden vivir aquí sin luz solar y aire limpio. Esto significa que en este lugar no se produce oxígeno. Así que, ¿cómo lograron sobrevivir estas criaturas? La respuesta está en el agua. La superficie del lago y de los charcos de aquí está cubierta de una espuma que se mueve de forma extraña. Esta sustancia es un organismo vivo. Está formada por 1000 millones de bacterias llamadas autótrofas. Las plantas ordinarias absorben dióxido de carbono y utilizan la fotosíntesis para producir oxígeno. Esta cueva está llena de dióxido de carbono. Los autótrofos lo absorben y segregan pequeñas partículas de alimento. Las bacterias se alimentan de estas partículas. Organismos más grandes se alimentan de esas bacterias y así sucesivamente. Al final hay suficiente comida para todos. Este proceso se llama quimiosíntesis. Es como la fotosíntesis, pero usa el agua en vez de la luz solar en las reacciones químicas. En esta cueva, la evolución ha creado un sistema biológico completamente único e independiente del resto del mundo. En el noreste de Tailandia, una familia de enormes ballenas de piedra nada por el bosque. No son ballenas reales, por supuesto. En realidad, son parte de una formación rocosa de 75 millones de años. Hace mucho tiempo, esta parte de Tailandia era solo un desierto. Los movimientos de la corteza terrestre empujaron la piedra arenisca hacia arriba, creando estas fascinantes montañas. Al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pasar el día recorriendo la red de senderos, este hito está volviéndose cada vez más popular entre los turistas. Una vez que llegues a la espalda de una de las ballenas y mires el interminable mar verde que hay debajo, sabrás por qué. En estas caminatas encontrarás cascadas, una amplia variedad de plantas y animales exóticos, y desde la cima, incluso puedes ver directamente el país vecino, Laos. Sus formas parecen ballenas nadando juntas. No es de extrañar que este lugar se llame Tres Ballenas de Roca. ¡Wow! ¡Qué manera de ver Tailandia! En el lomo de una ballena de piedra gigante. Mientras excavaba en una mina canadiense en marzo de 2011, un trabajador hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró con un espécimen de nodosaurio casi perfectamente conservado. Este dinosaurio extinto pesaba cerca de 1.360 kilogramos y llegaba a crecer hasta 5,5 metros de largo. A pesar de tener más de 110 millones de años, el nodosaurio estaba tan bien conservado que podía verse claramente la armadura pesada y la piel escamosa que lo cubría. Hizo falta casi un año entero de arduo trabajo para descubrir el increíble hallazgo. El fósil finalmente se dio a conocer en un museo canadiense en 2017. Inesperadamente, el análisis de la piel mostró un sombreado que podía significar que el nodosaurio pudo haber sido capaz de camuflarse como los geckos y las polillas de hoy en día. Esto se suma a las espinas y escamas que ya lo convierten en un tanque ambulante. Aún en estudio hoy en día, este nodosaurio podría pasar a ser uno de los fósiles más importantes descubiertos en mucho tiempo. Los detalles que aporta podrían ayudarnos a descubrir aún más misterios del pasado. El manuscrito Voynich es el documento más misterioso del mundo. Desde su descubrimiento en 1912, ha sido un completo misterio para todos los que lo vieron. Está muy ilustrado con extrañas imágenes de plantas alienígenas, objetos desconocidos y los símbolos del zodíaco, pero el aspecto más interesante
es su escritura. El lenguaje utilizado en el texto es completamente indescifrable. Nadie sabe lo que dice, quién lo escribió o dónde fue escrito. Ni siquiera sabemos si era un lenguaje funcional real o si fue creado para este texto. Los dibujos de diferentes plantas son igualmente intrigantes. La mayoría de las plantas del manuscrito pueden identificarse como plantas, pero no coinciden con ninguna especie conocida. Un profesor de lingüística aplicada en Inglaterra afirmó haber descifrado algunos de los caracteres del libro. Pero no hemos logrado descubrir más información sobre este misterioso texto. Y si alguna vez vas a Australia, no olvides visitar los cráteres misteriosos de Queensland. A medio camino entre Bundaberg y Gingin, se encuentra uno de los hallazgos más desconcertantes de ese país, y eso es decir mucho. En 1971, el sitio pertenecía a un agricultor que cultivaba calabacines y papas. Mientras el granjero intentaba expandir su granja, golpeó grandes rocas en los campos mientras araba. Cuando miró más de cerca las rocas en su camino, encontró fósiles marinos y algunos cráteres extraños. El agricultor transmitió sus hallazgos a profesores de geología, quienes se dispusieron a investigar las formaciones. Cuando los geólogos comenzaron a excavar en la zona, descubrieron una enorme capa de arenisca y una mancha ocre que estaba completamente cubierta de cráteres. Había 35 cráteres en total, y se estima que la capa de roca tiene cerca de 25 millones de años. Los científicos que estudian este misterio creen que las fuentes termales, la actividad oceánica anterior y los meteoros son los principales sospechosos detrás de los cráteres. Y me gustaría saber sobre los personajes por los que llamaron a esas ciudades Bundaberg y Gingin. Vaya nombres divertidos. Ahora, el mecanismo de Anticitera es una especie de computadora antigua que todavía desconcierta a los científicos con su extraordinario diseño. Hace unos 2000 años, un barco griego se hundió frente a la costa de la isla de Anticitera. Los restos fueron descubiertos en 1900 y los buzos rescataron algunos de sus artefactos antiguos. Cuando los arqueólogos comenzaron a clasificar los descubrimientos, se encontraron con un objeto que no parecía encajar con nada más. Los restos eran antiguos, pero encontraron un dispositivo increíble que parecía demasiado avanzado tecnológicamente. La máquina funcionaba como una calculadora, lo que le permitía al usuario seguir el tiempo, los movimientos de las estrellas, los eclipses, las fases lunares e incluso las cuentas regresivas para eventos como los Juegos Olímpicos con una precisión asombrosa. Este nivel de tecnología es casi imposible de explicar, proviniendo de un antiguo naufragio griego. Ningún mecanismo se acercaría a la máquina hasta el siglo XIX, cuando empezaron a fabricarse relojes con engranajes en Europa. ¿Cómo se creó el dispositivo hace tanto tiempo, 1400 años antes de su época? ¿Podría el hundimiento de Anticitera y la pérdida de la calculadora haber frenado el desarrollo de la tecnología por cientos de años? Mientras tanto, las montañas del Cáucaso, cerca del Mar Negro, son una de las pocas áreas de Europa que no han experimentado mucho impacto humano. A pesar de que se les dice caucásicas a la mayoría de las personas de piel blanca del mundo. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado muchas estructuras megalíticas antiguas en el área. Las estructuras similares a casas, conocidas como dólmenes, contienen joyas, herramientas de bronce y cerámica variada. Los arqueólogos no saben quién las construyó, por qué las construyeron o cuál es su verdadero propósito. Las piedras eran dos rocas unidas por una piedra grande como techo, o piedras más pequeñas apiladas como paredes, con una apertura en un lado. Incluso se han encontrado tapones de piedra para sellar todo lo que está adentro. Lo que es aún más extraño acerca de estas formaciones es que no solo se encuentran en el Cáucaso, las hay en todo el planeta. En Australia, Corea del Sur, Colombia, África e incluso Francia. Se desconoce su propósito, por lo que todo lo que los científicos pueden hacer es especular. El descubrimiento de 1974 de la tumba del primer emperador de China está bien documentado. ¿Quién podría olvidar el hallazgo de 8,000 guerreros de terracota que protegían la entrada? La mayoría de las estatuas son guerreros, cada uno con sus propias expresiones faciales únicas. Incluso hay caballos y carros de terracota de tamaño completo solo para protección adicional. Lo que no se sabe es que aún no se ha ingresado a algunas áreas de la tumba. Los arqueólogos son muy reacios a abrir el sitio porque toda el área es un poco inestable.
Puede que haya algo asombroso en el interior, pero nadie quiere arriesgarse a perder una parte increíble de la historia. Eventualmente los investigadores enviarán pequeños robots a las tumbas sin abrir para hacerse una mejor idea de lo que hay adentro. Hasta entonces, los arqueólogos tienen que esperar un poco más para conocer sus secretos. En el sur de Costa Rica, la gente ha descubierto una colección de misteriosas esferas de piedra. Hay más de 300 esparcidas por el paisaje, y algunas miden casi 2,1 metros de ancho. Nadie conoce su propósito ni cómo se produjeron. Una cosa que sí sabemos es el material del que fueron hechas: gabbro, una roca volcánica. Tallar las piedras en sus formas esféricas perfectas habría requerido mucho tiempo y esfuerzo. Los investigadores creen que podrían haber sido creadas por un grupo ahora extinto, sin apenas utilizar herramientas. La mejor teoría es que usaron piedras pequeñas para cincelar los bordes de las rocas, antes de usar arena para alisar los lados. Algunos piensan que tienen un propósito astronómico, o incluso que se usan como marcadores para señalar el camino hacia algo, pero ya nadie lo sabe. Su significado se perdió con la civilización que las creó. Y frente al extremo sur de Japón, a 120 kilómetros de Taiwán, se encuentra la formación de Yonaguni. Un buceador local notó por primera vez estas formaciones en 1986, mientras buscaba nuevos sitios de buceo para llevar a los turistas. Al ver los grandes escalones que se asemejaban a una pirámide, pensó que había descubierto una ciudad submarina. Algunos arqueólogos creen que las estructuras podrían haber sido signos de una legendaria civilización pacífica, como la Atlántida, que desapareció bajo las olas hace miles de años. También hay informes de marcas en la piedra, lo que sugiere trabajo de cantera. Algunas personas incluso afirmaron que había imágenes descoloridas de humanos y animales talladas en la piedra. Sin embargo, nada de esto está respaldado por mucha evidencia. La mayoría de los expertos creen que la formación es natural y se ha exagerado la simetría de las rocas. No son tan perfectas como se informó, y parece ser roca sólida y natural, en lugar de bloques tallados. En otras palabras, el parecido con una civilización hundida es solo una coincidencia. Los arqueólogos creían que podrían haber encontrado en Turquía la arquitectura más antigua conocida de todo el mundo, de más de 10.000 años, según expertos. Estos monolitos, que se encuentran en un área que solía ser el hogar de antiguas comunidades agrícolas y que alcanzaban los 5,5 metros de altura, probablemente se usaban para eventos sociales y rituales. Sin embargo, no se sabe mucho sobre ellos. Estas grandes estructuras de piedra parecen tener forma humana, con imágenes de animales talladas en ellas. Cerca de allí, los investigadores han encontrado indicios de viviendas, lo que sugiere que estos asombrosos monumentos podrían haber señalado el inicio del movimiento hacia la civilización moderna. Los artefactos Quimbaya son uno de los objetos más interesantes jamás encontrados. Lo más curioso de ellos es lo mucho que se parecen a los aviones modernos. Son tan aerodinámicos que los científicos modernos creen que incluso podrían haberse usado como planos para un avión funcional. En 1994, 2 ingenieros aeronáuticos crearon modelos a mayor escala de estos artefactos. Demostraron que los diseños vuelan, con un poco de ayuda de los motores modernos. Lo que es realmente sorprendente es que estos objetos posiblemente sean miles de años más antiguos que el primer avión de los hermanos Wright. Otro de los fascinantes misterios de nuestro mundo. Túneles, metro, sistemas subterráneos e incluso pasadizos secretos a las casas de los ricos y famosos. ¿Por qué más necesitamos túneles?, te preguntarás. Para escondernos. Muchas ciudades cuentan con túneles subterráneos e incluso con dobles subterráneos. Ahora, aclaremos algo. Esos pasajes normalmente no están conectados, contrario al rumor popular que afirma que era posible ir desde Escocia hasta Turquía a través de pasadizos subterráneos que fueron construidos hace unos 5.000 años. Quiero decir, suena como una locura incluso hoy en día, así que imagina construirlo en aquel entonces. Estos túneles tienen un nombre oficial, Erstall, y lo más probable es que hayan sido construidos en la Edad Media. Sin embargo, aún no tenemos la información exacta sobre la fecha. La mayor concentración de estos se encuentra en Baviera, Alemania, pero también hay muchos de ellos en Gran Bretaña y Francia. Los túneles Erstall, un tipo único de pasaje subterráneo encontrado a nivel mundial, se caracterizan por sus estrechos corredores de forma ovalada y angostos puntos de estrangulamiento conocidos como sloughs o escapes. A pesar de las especulaciones, su propósito sigue siendo un misterio.
Sin embargo, algunos de estos tienen chimeneas e incluso ventilaciones, lo que podría significar que eran utilizados principalmente como refugio. Datando de la Edad Media, posiblemente tan temprano como el siglo XII, los túneles Elchtal carecen de señales arqueológicas y registros históricos, por lo que no es sorprendente que existan muchos rumores sobre su uso. Algunos científicos están seguros de que eran espacios de almacenamiento, aunque su estrechez hace que esto sea poco práctico. Otra idea es que proporcionaban escondites para los agricultores durante las incursiones tribales. Sin embargo, su único punto de entrada aún genera dudas sobre su efectividad para evadir amenazas. Ahora bien, si te sientes como Indiana Jones y quieres aventurarte en esos túneles, estás de suerte. Algunas estructuras, como el Erchtal-Rakoblücken en Austria, reciben a visitantes ansiosos por explorar estas enigmáticas construcciones. Sin embargo, la mayoría de ellas están cerradas al ojo público. Los orígenes de los túneles Elchtal siguen siendo en gran medida desconocidos, al igual que sus funciones reales. Y si piensas que, ¡hey!, estamos en el siglo XXI, podemos estudiar prácticamente todo, pues te equivocas. Lo que dificulta el estudio de estos sitios son sus estrechos confines. Los métodos de topografía tradicionales a menudo resultan inadecuados en espacios como estos. Para abordar este problema, los científicos utilizan un dispositivo portátil que integra una cámara RGB, un giroscopio y sensores de profundidad de alta resolución, lo que les permite capturar detalles intrincados de los túneles. También emplean técnicas modernas como la topografía 3D con la esperanza de descubrir los verdaderos orígenes y propósitos de estas construcciones. Una hipótesis incluso sugiere que podrían haber sido viviendas mal concebidas, abandonadas cuando sus deficiencias se hicieron evidentes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea. Otras teorías sugieren que sirvieron para propósitos espirituales, mientras que la idea más intrigante, por decirlo de alguna forma, especula que esos túneles podrían ser vestigios de civilizaciones extraterrestres. Los expertos creen que pudieron haber sido utilizados para asuntos prácticos como graneros o escondites de saqueadores. Como no tenemos información exacta sobre quiénes y cuándo los construyeron, podría haber sido prácticamente cualquiera, hasta un perezoso. Y no estoy loca, los perezosos pueden construir túneles gigantes. Mira esto. En 2009, un agricultor en el sur de Brasil conducía su tractor por un campo de maíz cuando de repente se hundió en el suelo. Descubrió rápidamente que había perforado la parte superior de un túnel subterráneo. Cuando los investigadores fueron a indagar, encontraron un túnel de alrededor de 2 metros de altura y los mismos 2 metros de ancho, el cual se extendía aproximadamente 15 metros de largo, justo debajo de la casa del agricultor. Al mirar más de cerca, vieron profundas marcas de garras en las paredes. Esa fue la prueba de que el túnel no había sido hecho por humanos. Entonces, lo que el granjero desenterró fue un paleotúnel de megafauna, un túnel prehistórico excavado por criaturas antiguas, como los perezosos gigantes terrestres o armadillos gigantes de hace más de 10.000 años. Sé que es difícil imaginar esas bestias, pero déjame ayudarte. Imagina un hámster. Ahora, agrándalo al tamaño de un elefante. Ah, no olvides, este hámster de 4 metros de altura también podría caminar en 2 patas. Durante su época, entre hace 15 millones y 10.000 años, muchas especies de perezosos y armadillos gigantes vagaban por América, y algunos incluso excavaban túneles similares. Hoy en día, muchos de estos pasajes están llenos de sedimentos, aunque algunos permanecen despejados, similar al descubierto por el granjero. Este hallazgo de 2009 despertó un interés significativo, lo que llevó al descubrimiento de más de 1.500 paleotúneles en el sur de Brasil. Esto la convirtió en la zona de mayor concentración de estos sitios en el mundo, pero nadie sabe exactamente por qué hay tantos allí. Aunque algunos paleotúneles existen en toda Sudamérica, no se ha encontrado ninguno en Norteamérica, lo cual es raro, dado que esos enormes perezosos recorrían todo el continente. El propósito exacto de estos grandes túneles sigue siendo un misterio, pero los científicos creen que podrían haber servido como espacios de crianza, para la regulación de la temperatura o como áreas de hibernación. Es probable que hayan sido desarrollados a lo largo de siglos conforme sucesivas generaciones de perezosos y armadillos los expandieron. Ahora, echemos un vistazo a los fugus. No son la fatal delicadeza japonesa y tampoco una ciudad de Nueva Guinea. Para verlos, tenemos que viajar al Reino Unido.
Así que los fugus también son estructuras subterráneas, pero no se parecen exactamente a túneles. Son de piedra seca. Parecen como si una cueva hubiera sido decorada con piedras desde el interior. Hasta ahora, solo se han encontrado alrededor de 15, y la mayoría se ubica en Cornwall. Según estimaciones, esos túneles fueron construidos hace unos 2400 años y todavía están en perfectas condiciones, lo cual es verdaderamente fascinante. Quiero decir, en aquellos tiempos, las personas no contaban con maquinaria avanzada y sus estructuras aún perduran. Y si te atreves a comprar un apartamento hoy, bueno, es probable que no estés muy contento con la calidad. Volviendo a nuestros fugus, no hay nada extraordinario en su supuesto propósito. Podrían haber sido usados con fines espirituales, como refugio o para almacenar alimentos. Sin embargo, la última aplicación es un poco extraña. Supongo que no es un secreto para nadie que Inglaterra es famosa por su excesiva humedad, y si quieres almacenar tus alimentos adecuadamente, debes evitarla a toda costa. De lo contrario, di bienvenido al moho y a los hongos. Sin embargo, las personas de la antigüedad no eran para nada atolondradas. De lo contrario, no habrían sobrevivido y tú y yo no estaríamos aquí hoy. Así que es posible que hayan adaptado esos fugus para almacenar solo algunos productos, aquellos que ya tenían moho natural, lo que ayudaría en la conservación de alimentos perecederos, como leche, mantequilla y queso. Pero bueno, esas son solo especulaciones. La verdadera razón por la que fueron construidos sigue siendo desconocida. Lo que hace únicos a los fugus es que son túneles que fueron construidos intencionalmente, no solo minas excavadas como las de Gales. Fueron elaboradas al cavar trincheras profundas, forrándolas con losas de piedra, cubriéndolas con losas de techo y luego rellenándolas, lo cual requería un tiempo y un esfuerzo considerables. Aún así, por más difíciles que hayan sido de construir, las ciudades alrededor del mundo a menudo están edificadas sobre elaborados sistemas de túneles, cada uno único en su ubicación. Por ejemplo, París es famosa por sus extensas canteras subterráneas, que fueron abandonadas hace años, pero que aún representan un riesgo de colapso en ciertas áreas superiores. Londres cuenta con una de las redes de túneles más grandes del mundo, entre los cuales se incluyen muchos que fueron creados específicamente para propósitos militares. En la ciudad de Nueva York hay rumores sobre túneles secretos, mientras que Los Ángeles tiene antiguos túneles de la era de la prohibición utilizados por los bares clandestinos. Muchas otras urbes también tienen su parte de túneles enigmáticos, y sorprendentemente, Florida no es una excepción. Sucedió en el año 2011, en Ybor City. Cerca de una antigua oficina de correos, una inundación dejó al descubierto algo extraño: una sección de una estructura desconocida. En aquel momento, la gente no prestó mucha atención a eso, por lo que pasaron otros 7 años antes de que se descubriera algo realmente fascinante. Este barrio histórico fue fundado en la década de 1880, pero permaneció desconocido hasta 2018, cuando se descubrió que también tenía una red de túneles ocultos. Solo lo supimos debido a trabajos de renovación. El propósito exacto, por supuesto, es desconocido. Pero la mayoría de los científicos están bastante seguros de que servían para conectar los primeros lugares de juego y el puerto de Tampa. Descubrir cuán extensa es la red de túneles es complicado. En 2018, una casa histórica en Seminole Heights reveló puertas cerradas que conducían a túneles de la década de 1920. Un habitante local incluso afirmó haber recorrido un túnel durante 20 minutos. Los rumores sugieren que algunos túneles se conectan al río Hillsborough y a Ybor City. La investigación está en curso, pero aún no ha surgido nueva información. Imagínate si pudieras pasar una semana entera explorando ruinas antiguas y fotografiando los yacimientos arqueológicos más increíbles del mundo. ¿Te animarías? Pues, ¿a investigar? La primera parada de tu ajetreado itinerario es el sudeste asiático. Es el hogar de algunas ruinas muy interesantes. Empezarás en Bagan, en el interior de Myanmar. Hay muchas formas de visitar el lugar y te alegras de haber reservado 2 excursiones diferentes. La primera es un viaje en globo aerostático al alba. Justo antes del amanecer, subes al globo y, en cuanto el sol empieza a asomar por el horizonte, comienza el vuelo sobre la maravillosa zona. Al salir, el sol brilla sobre más de 2000 estructuras doradas de forma cónica.
El viaje en globo aerostático es rápido, pero ofrece unas vistas incomparables de los 65 kilómetros por los que se extiende el yacimiento. De vuelta en la Tierra, alquilas una bicicleta y recorres las ruinas del pueblo. Algunas de ellas están abiertas y permiten asomarse al interior. Se construyeron entre los siglos XI y XIII de nuestra era y solían ser lugares de culto. Originalmente había más de 10.000 edificios, pero se fueron deteriorando con el tiempo debido a los terremotos. Afortunadamente, el sitio se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015 y desde entonces se ha conservado. A continuación, tomas un vuelo a Camboya. Te tomas tu tiempo para visitar Angkor, el mundialmente famoso yacimiento arqueológico enclavado en lo más profundo de la jungla. Menos mal que has traído repelente de insectos. La ciudad de Angkor fue la capital del Imperio Jemer entre los siglos IX y XV. Para tu información, la palabra Angkor significa capital en lengua jemer. Fundada por el rey Yasovarman I, llegó a ser una de las mayores ciudades del mundo preindustrial. Los investigadores afirman que allí vivían casi 1 millón de personas. Hasta hoy, Angkor es admirada por su impresionante arquitectura. El estilo jemer se reconoce por el uso de enormes bloques de arenisca. Se cree que las torres estaban decoradas con oro, pero hoy el lugar es un laberinto de templos cubiertos de enredaderas. La ciudad fue abandonada en 1431 y no se redescubrió hasta la década de 1840. Ah, y también es patrimonio de la UNESCO. Lo declararon en 1992, por si en el futuro quieres presumir ante tus amigos de tus ricas aventuras culturales. Tu viaje continúa en Egipto. Has venido a visitar el templo de Karnak, en la ciudad de Luxor. Optas por la forma más original de llegar a Luxor, es decir, un paseo en barco por el río Nilo. Saliendo de El Cairo, te diriges hacia el sur hasta llegar a la famosa ciudad antigua. Luxor fue la capital de Egipto y un auténtico centro de poder y riqueza. Por eso, el complejo de Karnak es un gran yacimiento arqueológico. Eliges visitarlo de noche y al llegar te impresiona la belleza del sitio. Al anochecer, las luces artificiales proyectan un resplandor dorado sobre las estatuas y las columnas de piedra. El templo es enorme y se construyó principalmente en los siglos XVIII y XIX a.C. Cada faraón egipcio de ese periodo dejó su propia huella arquitectónica en el lugar. El punto culminante de esta visita es pasear por la Avenida de las Esfinges y descubrir la gran sala hipóstila. Esta sala está repleta de altísimos pilones y sólidas columnas de arenisca. Una auténtica maravilla. De Egipto bajas a Jordania. Si te gustan los paisajes de terracota, has llegado al lugar adecuado. La ciudad de Petra es una maravilla del mundo antiguo. Situada en el desierto de Jordania, la ciudad era un centro comercial en el siglo IV a.C. Los nabateos, una tribu árabe beduina, vivían en la llamada Ciudad Rosa y prosperaron durante muchos años, ya que habían acumulado una gran cantidad de riqueza. La ciudad era conocida por su innovador sistema de gestión del agua, que hizo habitable la región. Y sí, podrás ver sus ruinas durante la visita. La estructura en forma de puerta tallada en la roca por la que Petra es famosa se llama Tesoro del Faraón. Se encuentra en la entrada principal del yacimiento y se dice que esconde un tesoro. No olvides colocarte justo debajo y tomar una de esas clásicas fotos para las redes sociales. Una vez tachada Petra de la lista, vuelas al sur de Europa, más concretamente a la punta de la bota italiana. Tienes programada una excursión de un día para visitar las ruinas de Pompeya. A Pompeya se llega en coche desde la ciudad de Nápoles. Alberga las inquietantes pero bien conservadas ruinas de una ciudad que fue engullida por la lava. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79, Pompeya quedó completamente sepultada bajo millones de toneladas de ceniza volcánica. La antigua ciudad fue descubierta bajo la roca volcánica en el siglo XVI, pero fue despejada de escombros por primera vez en la década de 1870. Hoy podrás pasear por las calles de estas antiguas ruinas romanas e imaginar cómo era la ciudad en su época de esplendor. Pompeya era un municipio vibrante y rico. Las ruinas del yacimiento revelaron que muchas zonas de Pompeya contaban con impresionantes panaderías, mercados e incluso casas con balcones, un signo de gran riqueza en la época. Y aunque parezca mentira, algunas obras de arte sobrevivieron a la erupción. Los arqueólogos hallaron frescos y murales bien conservados con criaturas mitológicas. Todo esto indica que allí vivían miembros de la alta sociedad. La ciudad contaba incluso con baños termales y duchas fabricadas con materiales lujosos.
Mientras estás en Europa, puedes acercarte a visitar el emblemático Stonehenge. Es una excursión perfecta si te alojas en la ciudad de Londres, a un corto trayecto en tren. Stonehenge salpica la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, y es una de las ruinas antiguas más reconocidas del mundo. Con más de 5.000 años de antigüedad, estos curiosos anillos son algunas de las estructuras de piedra más antiguas del planeta. Creados a partir de arenisca, están rodeados de misterio. ¿Quién los construyó y por qué sigue siendo una incógnita? Las teorías más conocidas afirman que Stonehenge se utilizó como un calendario solar gigante, construido para ayudar a la gente a llevar la cuenta de los días, las semanas y los meses. Tanto trabajo para crear un simple calendario, ¿eh? La última etapa de tu viaje te llevará a explorar América. En Guatemala, Centroamérica, encontrarás antiguas ruinas mayas. La ciudad perdida de Tikal es un yacimiento formado por 3.000 edificios, los restos de la capital del Imperio Maya. Se puede comparar su importancia con la de ciudades como Londres o Nueva York en la actualidad. La Acrópolis Norte es el complejo monumental más antiguo de Tikal. Construida por manos humanas en el año 350 a.C., sirvió como lugar de descanso de reyes y jefes. Antiguamente, los templos de las pirámides escalonadas estaban pintados de un hermoso rojo. A los mayas les encantaba ese color. Hoy, por supuesto, solo verás la piedra caliza. Te preguntarás qué hizo que una ciudad tan grandiosa se convirtiera en ruinas. Pues bien, los arqueólogos no tienen ninguna pista sobre la causa del declive de Tikal. Hasta hoy, esta pregunta sigue sin respuesta. ¿Fue una sequía? ¿Una enfermedad? Quizá nunca lo sepamos. ¿Te apetecen más ruinas mayas? Chichén Itzá es un yacimiento arqueológico que tiene las pirámides mejor conservadas del planeta. Situada en el estado mexicano de Yucatán, esta ciudad maya tiene más de 1.500 años de antigüedad. En su apogeo, llegó a albergar a 35.000 personas. El yacimiento ocupa 5 kilómetros cuadrados y cuenta con numerosas ruinas repartidas por toda su extensión. Lo más destacado es el castillo, un impactante templo escalonado que se eleva 30 metros sobre el suelo. Su característica más peculiar es que tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados. Incluyendo la plataforma superior, son 365 escalones, el mismo número de días que tiene el año solar. ¡Qué viaje tan intenso! Es hora de volver a casa y asimilarlo todo. ¡Hasta la próxima! Tartessos, una sociedad altamente desarrollada y misteriosa que alguna vez floreció y luego, sin previo aviso, desapareció repentinamente. Por otra parte, antes de que se extinguieran por completo, realizaron algunos rituales extraños como si intentaran salvarse de algo. Pero, ¿qué le sucedió a estas personas? Tratemos de averiguarlo. Vamos al sureste de España, hace unos 2.500 años. Una vez hubo aquí una hermosa ciudad, el centro de comercio de Tartessos. Imagina el templo en medio de una ciudad desierta, un edificio monumental de 2 pisos que quita el aliento. Hay un intenso olor a carne frita en el aire y el humo de su fritura se eleva alto hacia el cielo, cubriendo los patrones del santuario. El sol ya se ha puesto y es hora de prepararse para el ritual. Entramos al antiguo salón monumental. Dentro, cientos de personas se congregan alrededor de una larga mesa de madera adornada con cerámicas delicadas y cuencos de bronce. Allí comen y beben. Estas personas se divierten mucho más que los animales que están fuera del edificio. Estos animales están siendo preparados para el ritual. Caballos, vacas, cerdos, burros, incluso perros. Todos ellos fueron traídos aquí para aplacar a las deidades. Y lo que sucede después del ritual es aún más extraño. Al final de la ceremonia, la gente toma antorchas y prende fuego a todo el edificio. Todo se convierte en cenizas y carbones, y cuando las últimas brasas se apagan, toman palas y comienzan a enterrar este lugar. Les lleva al menos varios días enterrar el antiguo santuario bajo montones de tierra. Trabajan incansablemente. En algunos lugares el grosor de las capas de barro y arcilla alcanza casi los 5 metros. Y luego estas personas, los últimos tartesios conocidos, abandonan este lugar y desaparecen de nuestro mundo para siempre. ¿Pero qué acaba de suceder? ¿Por qué hicieron todo esto? Comencemos desde el principio.
Tartessos fue mencionado por primera vez en textos griegos y romanos hace miles de años, pero durante mucho tiempo no teníamos idea de qué era realmente. Todas las descripciones eran contradictorias y confusas. Algunos arqueólogos pensaban que Tartessos era una especie de puerto marítimo, otros creían que era un río o un embalse. Incluso llegaron a decir que este lugar podría estar conectado con la mística Atlántida. Como no había nada que respaldara esta idea, la comunidad científica rápidamente la descartó, pero hoy conocemos buena parte de la verdad. Tartessos fue una antigua civilización ubicada en la península ibérica, en una de las islas más al sur de Europa. Floreció del siglo IX al 5 a.C. y luego hace 2500 años desapareció repentinamente. Eran bastante ricos. La isla tenía reservas abundantes de metal, por lo que su economía prosperaba. Se extraía plata, cobre, plomo y otras cosas valiosas de las montañas de Sierra Morena. Casi todos los lugareños se dedicaban al comercio. Para ellos era algo habitual. No es extraño que haya quedado tan poca información sobre ellos, y no muchos monumentos de su cultura han sobrevivido hasta hoy. En total, en toda España, los científicos lograron recopilar alrededor de 20 hallazgos arqueológicos relacionados con Tartessos. 3 de ellos fueron excavados en el Valle de Guadiana, Cancho Roano, Casas del Turuñuelo y La Mata. Comencemos con el primero. Cancho Roano fue descubierto en 1978. Este hallazgo fue una de las piezas más significativas del rompecabezas. Es una de las estructuras más bellamente conservadas de la civilización tartesia. No solo las paredes han sobrevivido hasta hoy, sino también el altar, el foso e incluso varios artefactos, por ejemplo, algunas joyas y copas de vino. Era un edificio cuadrado rodeado por un profundo foso lleno de agua, y para ser honestos, todavía no conocemos su propósito exacto, solo suponemos que podría ser un templo antiguo, ya que se realizaban algunos rituales allí. Por ejemplo, prendían fuego al templo y lo cubrían con gruesas capas de arena y arcilla. Incluso dejaron algunos artefactos valiosos dentro, como herramientas y joyas de oro. Pasemos al siguiente. Casas del Turuñuelo es uno de los edificios mejor conservados de todo el Mediterráneo occidental. Lo descubrimos hace solo unos pocos años, en 2015, y aún no ha sido estudiado detalladamente. Pero ya sabemos que este lugar es bastante extraño. Casas del Turuñuelo era un edificio muy rico. No era solo una especie de campamento temporal, era un lugar de arquitectura monumental e impresionante. Escaleras enormes, techos abovedados, materiales lujosos traídos de todo el Mediterráneo y las últimas tecnologías de construcción. Se suponía que era un lugar de poder, tal vez incluso algo parecido a un palacio. También se convirtió en el sitio de los rituales. No está claro si los lugareños pretendían destruir este hermoso lugar desde el principio, pero aquí fue donde realizaron el ritual más grande de la zona. Este ritual involucró a más de 50 animales, incluyendo a los más valiosos, los caballos, que además eran su único medio de transporte. El hecho de que estas personas se desprendieran de sus caballos podría indicar que tenían la intención de permanecer aquí por algún tiempo. Tal vez esperaban apaciguar a las deidades y asentarse en las tierras locales. El ritual se llevó a cabo exactamente como lo habían planeado, y al igual que Cancho Roano, este lugar también fue incendiado. Cuando el ritual terminó, los lugareños enterraron todo y se marcharon y desaparecieron en el terreno de la península ibérica. Ahora es un lugar abandonado y tranquilo, al igual que Cancho Roano ha permanecido intacto más de 2000 años. El último hallazgo es La Mata, que fue descubierto mucho antes que los otros dos, allá por 1930. La semejanza entre todos ellos es sorprendente. La Mata tuvo el mismo destino, fue quemado y olvidado durante siglos. Todo esto es muy extraño y misterioso. Tal parece que los lugareños huían de algo. Quizás sucedió algo que los llevó a comenzar a construir estos salones de banquetes y organizar rituales a gran escala. Pensaron que sus deidades se habían alejado de ellos e intentaron apaciguarlas, pero lamentablemente no funcionó. Como resultado, se vieron obligados a abandonar sus templos y pronto desaparecieron por completo. Y por cierto, ¿por qué desaparecieron?
Bueno, este es otro misterio de esta civilización. Una de las preguntas más importantes es, ¿sabían que iban a desaparecer o fue algo inesperado? ¿Sufrieron algún tipo de catástrofe repentina de la que intentaban escapar? Los científicos tenían varias teorías al respecto. La primera teoría sugiere que podrían haber ocurrido varios terremotos importantes y los subsiguientes tsunamis en esta región. Estos desastres naturales destruyeron los asentamientos locales y desmoralizaron a los sobrevivientes. Quizás buscaban algún tipo de salvación. Otra teoría es que hubo algunos problemas con el comercio. Dado que eran ricos en metal y vivían de su economía, cualquier inconveniente podría llevar a grandes problemas. Si tuvieran algún tipo de crisis minera, entonces las relaciones entre los diferentes pueblos podrían empeorar y sin comercio la vida se volvería muy complicada. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. La teoría más reciente indica que alrededor del siglo VI a.C., un tsunami de gran escala golpeó el puerto. Esto dañó gravemente la economía, lo que empeoró la relación entre Tartessos y sus vecinos. De cualquier manera, por ahora esto es solo especulación. Este lugar es como un sueño hecho realidad para los arqueólogos. Almacena una enorme cantidad de información y secretos que aún tenemos que descifrar. Los tartesios no tenían idea de que, al enterrar sus artefactos, estaban haciéndonos un verdadero regalo a los humanos del futuro. Y mientras los científicos continúan estudiándolos, podemos observar lo que ya han descubierto. Los amantes de la historia encontrarán herramientas tartesias, figurillas de caballos y marfil decorados en el Museo Arqueológico de Badajoz. Esperamos que en el futuro los científicos aprendan más cosas interesantes sobre esta civilización y así podremos descubrir qué fue lo que les sucedió. En el año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio entró en erupción y destruyó dos hermosas ciudades del Imperio Romano, Pompeya y Herculano. Muchos de ustedes probablemente hayan oído hablar de esta trágica historia. Sin embargo, pocas personas saben que a mediados del siglo XVIII, los arqueólogos descubrieron antiguos pergaminos de esa época entre las ruinas de Herculano. Para cualquier científico o historiador, tal descubrimiento es un tesoro que ofrece una visión de los pensamientos y la vida de personas de hace más de 2000 años. Sin embargo, el problema era que 1800 rollos se encontraron en muy mal estado. Chamuscados por el calor del volcán, cubiertos de ceniza y hollín, se habían convertido en masas endurecidas de color negro. Tan frágiles como el carbón, cualquier movimiento descuidado podría destruirlos. Los científicos eran conscientes de que el conocimiento invaluable de una biblioteca romana antigua estaba oculto dentro y se esforzaron por descifrar los textos. Un método consistía en cortar los pergaminos por la mitad y raspar las finas capas de polvo sólido y cenizas. Luego, los investigadores crearon una máquina especial que podía desenrollarlos lentamente. Lograron leer algunas palabras, pero ese método dañó e incluso destruyó algunos de los artefactos. En esos casos, los arqueólogos solo podían esperar avances en la tecnología que les permitieran desplegar y leer los pergaminos. Finalmente, ese día ha llegado. La inteligencia artificial ahora ha permitido a los investigadores descifrar textos escritos hace 2000 años, aunque las inscripciones en los rollos estaban carbonizadas y casi ilegibles. Inicialmente, los científicos escanearon los rollos y crearon modelos digitales de alta resolución. Este proceso permitió a los especialistas identificar las áreas donde la tinta antigua había alterado la textura y la forma de las fibras de papiro. En las regiones donde se aplicó tinta, el papiro era algo más grueso y contenía un nivel más alto de carbono, el componente clave de la tinta. Los investigadores desarrollaron un modelo de aprendizaje automático capaz de detectar estos detalles sutiles dentro del papiro. Subieron miles de imágenes tridimensionales de los rollos a Internet e invitaron a las personas a colaborar con la IA en la decodificación del texto. Durante las etapas iniciales, el sistema ocasionalmente cometía errores y era esencial la asistencia humana. Para incentivar la participación, científicos e inversionistas de Silicon Valley ofrecieron $1 millón a quien pudiera decodificar con éxito los textos. Esta iniciativa aceleró el proceso y así se logró el desciframiento de varios pasajes de las obras antiguas. Los fragmentos de las primeras transcripciones son como un blog sobre cómo disfrutar la vida.
El autor del manuscrito, Filodemo, era seguidor del filósofo griego Epicuro, quien consideraba el placer y el lujo como el objetivo más alto en su vida. Así que Filodemo también pensaba lo mismo. No creemos que las cosas escasas sean en absoluto más agradables que aquellas que son abundantes. Parece algo escrito por algún influencer moderno hablando de un programa de desintoxicación o una dieta. Las personas que vivieron hace 2000 años eran casi iguales a las modernas. Al parecer, Filodemo era un hombre adinerado, porque vivía en una villa que podría haber pertenecido al suegro de Julio César. En sus obras, el autor criticaba a los estoicos, quienes no podían decir nada sobre el placer. Filodemo era un fan tan ferviente del epicureísmo que uno de los científicos lo comparó con un tipo que coleccionaba álbumes de una sola banda y nada más. Varios cientos de rollos de Herculano aún no se han leído. Los científicos creen que pueden contener obras de Aristóteles, Homero, Sófocles y los estoicos. Afortunadamente, con las tecnologías modernas de la inteligencia artificial, el proceso de descifrado avanzará mucho más rápido. Pero, ¿cómo descifraban los historiadores y lingüistas los textos antiguos en siglos pasados? En realidad, era un trabajo mental muy difícil. Digamos que encontraste una losa antigua en el siglo XIX, en algún lugar de Grecia. Para entender lo que está escrito allí, tendrías que compararla con varias otras placas descifradas con escritos similares de esa era o de lenguajes parecidos. Letra por letra, símbolo por símbolo, estarías descifrando escritos antiguos durante varios meses o incluso años para, al final, entender la receta del puré de papas antiguo. Afortunadamente, con el desarrollo de la tecnología informática, aquellos días quedaron atrás. Ahora, todos los pergaminos antiguos pueden ser escaneados y subidos a una base de datos en una computadora. Puede que ni siquiera tengas que descifrar el texto durante mucho tiempo si la computadora encuentra una coincidencia de caracteres en otros manuscritos antiguos. Pero incluso si tienes un trozo de papiro perfectamente conservado o un libro antiguo donde todas las letras sean visibles, esto no significa que tú y la IA podrán descifrarlo. Uno de los textos cifrados más famosos es el manuscrito Voynich. Esta obra, que consta de 240 coloridas páginas, fue adquirida por el librero polaco Voynich en 1912. El libro le pareció intrigante debido a los símbolos astrológicos, plantas desconocidas y figuras humanas extrañas dibujadas en sus páginas. Y todo esto estaba acompañado de texto manuscrito. El autor tenía una escritura hermosa y clara, pero el idioma del libro aún se desconoce. Alguien escribió este libro de arte alrededor del inicio del siglo XV y lo dividió en 6 secciones dedicadas a la botánica, astronomía, biología, cocina, medicina y cosmología. Muchos científicos y lingüistas han intentado descifrar los dibujos misteriosos con inscripciones, pero nadie ha obtenido resultados confiables. Ni siquiera la inteligencia artificial pudo ayudar en esta difícil tarea. Algunos creen que este libro está dedicado a la ciencia y otros creen que contiene conocimiento sobre brujería. Quizás sea una mezcla de ciencia y magia. Según una versión, el manuscrito es un libro de texto médico que copió información de otros trabajos científicos de la Edad Media. Antes de la invención de la imprenta, la gente copiaba libros y los reescribía a mano sin preocuparse por los derechos de autor. Es posible que el autor del manuscrito haya delineado todo su conocimiento sobre medicinas herbales y la influencia de la astrología en la salud. La gente del pasado creía que el estado del cuerpo y las estrellas en el cielo estaban conectados. Lo más genial es que el libro ha sido escaneado. Puedes descargarlo en alta resolución e intentar descifrarlo tú mismo. ¿Quién sabe? Tal vez tengas éxito y obtengas algún conocimiento secreto antiguo. Un idioma desconocido o una mala condición del texto no siempre representan un problema para los lingüistas. Imagina que abres una copia de literatura clásica del siglo XIX. Lees las páginas con atención y, horas más tarde, te sientes un poco mal. Lees el libro todos los días y te sientes cada vez peor. En algún momento, vas al hospital y los médicos te dicen que has sido envenenado. A veces, trabajar con libros antiguos puede ser peligroso para la salud. Incluso existen catálogos de libros venenosos en el mundo. Son tóxicos no porque alguien los haya rociado intencionalmente con veneno para dañar al lector, sino porque la gente quería que los libros se vieran más coloridos.
Recientemente, 2 de esos libros fueron retirados de la Biblioteca Nacional de Francia debido a sus cubiertas de color verde brillante. Las páginas eran normales, pero las cubiertas de pasta dura podrían haber estado recubiertas con arsénico. La producción en masa de libros comenzó en el siglo XIX. Los editores querían lanzar tantas copias como fuera posible, así que no utilizaban cubiertas de cuero costosas, sino opciones de tela más baratas. Para hacer que los libros fueran atractivos para los clientes, los pintaban de verde brillante, amarillo, rojo y otros colores. Obtenían el color verde de la cubierta gracias a un pigmento brillante creado a partir de cobre y arsénico. Era un tinte muy barato, pero más brillante que otros que contenían carbonato de cobre. Un tinte a base de arsénico se usaba no solo para libros, sino también para hacer velas y papel tapiz. El problema era que el pigmento del tinte se descomponía rápidamente y liberaba vapores tóxicos y carcinógenos. El arsénico causaba graves problemas de salud. Las personas vivían tranquilamente en sus hogares y no entendían lo que les estaba sucediendo. Lo mismo les ocurrió a muchos lectores de esa época. Fue recién hacia finales del siglo XIX cuando se dejaron de vender artículos tóxicos. Ahora, para leer un libro venenoso, si es que deseas hacerlo, debes usar guantes y una mascarilla protectora. Y después del trabajo, lávate las manos a fondo.